Hace 200 años el Ejército Libertador demostró su fuerza e ímpetu bajo el mando de Bolívar y Sucre al lograr una gran victoria. La derrota definitiva del Imperio Español. Coloquio Internacional, Ayacucho 1824-2024. Unidad, soberanía y paz. Los días 7 y 8 de diciembre en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, CELAC, Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Saludos a todos y a todas. Gracias María Alcira, gracias Isidoro por la oportunidad que me dan de estar nuevamente en su excelente programa La Librería Mediática en el marco de este bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Yo diría rápidamente que nos ayuda a despejar y a entender ese panorama. Estoy hablando de 1824, tener presente que en menos de un lustro, hablamos de 1820, la revuelta de Rafael del Riego y de Antonio Quiroga fueron en contra del poderío español, que vendría nuevamente a sufrir un duro golpe, un golpe bastante fulminante. El hecho de no remitirse un soldado más a las colonias de ultramar, a la América levantisca, iría en desmedro del moribundo sistema monárquico. Así, los revolucionarios independentistas alcanzarían objetivos militares contra un bando realista y uno de refuerzo externo. El virrey peruano José de la Serna no la tendría así de manera fácil, ni los triunfos previos del ejército realista contra el recién llegado Simón Bolívar podían entonces detener lo que se avecinaba. Recordemos que ya se había sufrido un revés en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, en el cual José de Canterac mordió el polvo de la derrota y bueno, y ese revés ya presagiaba lo que iba a suceder antes de finalizar ese histórico año de 1824. La huida del oficial español al Cusco más bien aceleró el panorama halagüeño ahora para la opción emancipadora. De tal manera que ya hablamos del 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Ayacucho, colindante con el pueblo de Quinua, y hoy lo recordamos 2 siglos después con vívida emoción. Quienes nos oyen, quienes nos ven, deben recordar que la disputa comenzó con la inteligente ejecución de maniobras de los revolucionarios, neutralizando con gran efectividad los intentos programados por el bando colonialista. Una vez que se obstruyó totalmente las operaciones enemigas, el mismísimo virrey de la Serna, José de la Serna, era capturado y así pues la bandera colombiana ondularía en el cerro del Condorcanqui, ¿no? En apretada síntesis, la victoria revolucionaria determinó la firma de una capitulación por parte del virrey mismo y así también finiquitó la liberación, no solo del Perú, sino de toda América. Entonces estamos conmemorando el esfuerzo hercúleo de una generación entera que luchó por quitarse de encima el ominoso régimen colonial español. Recordemos, ya para concluir, que Simón Bolívar publicaría el año siguiente, en 1825, un escrito que sin lugar a dudas es muy particular, es verdaderamente sui generis. Estoy hablando del resumen sucinto de la vida del general Sucre. Y allí él pondera la acción heroica ya señalada y también su admiración al más fiel entre los fieles. Ahí es que el Libertador deja caer esas magnánimas palabras. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. Bueno, ya para cerrar, gracias María Alcira, gracias Isidoro, gracias a la librería mediática. Yo digo que observar como una refriega que pasó de 3 horas más o menos, cambió el rumbo de la historia
es más que admirable, es para sentirse orgullosos como venezolanos y como nuestros americanos y americanas, ¿no? Recordar entonces el bicentenario de la batalla de Ayacucho es reiterar el carácter heroico de nuestros pueblos, es ratificar nuestra vocación libertaria y soberana que todavía nos caracteriza. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Comenzábamos con el anuncio de un evento que será la semana que viene en el CELAR, y las palabras de nuestro querido Alexander Torres Iriarte, que es parte del equipo de la Librería Mediática, porque bastante que ha participado en los programas, nos las envía desde México. Él es agregado cultural de nuestra Embajada de Venezuela en México y está haciendo allá un trabajo muy valioso, pero él quería estar presente en esta fecha tan significativa. Así que tenemos esa entrada del programa. También queremos felicitar a todos los escritores. Ayer fue el Día del Escritor y felicitar a todos los que trabajaron en la elaboración del expediente de la arepa para presentarlo ante la UNESCO. Para que no digan que no hay un libro para cada tema, pues sí lo hay. Viva la arepa de Miguel Felipe Dorta. Es un libro para conocer ese delicioso plato que será patrimonio inmaterial de la humanidad. Les compartiremos un video más adelante. Y recibimos a nuestros invitados con palabras del presidente Chávez en este libro que se hizo a los 180 años de la batalla de Ayacucho. Ahora que estamos en el bicentenario, decía Chávez, era 1824, en Ayacucho confluyeron los pueblos armados unidos, allí combatieron mexicanos, caribeños, centroamericanos, suramericanos. Ese ejemplo, hoy nosotros estamos obligados a imitarlo. Esa palabra de Chávez tan significativa y tan vigente. Entonces quería comenzar con los tres, preguntándoles acerca del significado de Ayacucho. Ya Alexander ha hecho una completa semblanza, pero ¿cuál es el significado de ese tema en la actualidad para cada uno de ustedes? 9 de diciembre de 2024, ¿qué significa Sucre? ¿Qué significa Ayacucho? Bienvenido. Para nosotros, la batalla de Ayacucho es el momento culminante de la guerra continental de independencia. Como muy bien lo dice el Libertador en su proclama al ejército, han libertado la cuarta parte del planeta. Y la significación actual, más allá de lo que la batalla en sí representó, está en que, en primer lugar, en esa contienda participaron prácticamente ejércitos de todo el continente. Si bien la mayoría era colombiana, había ejércitos chilenos, soldados chilenos, argentinos. Entendamos que Colombia era la Colombia del momento, con la unión de la Nueva Granada, de Venezuela y de la gobernación de Quito, actualmente Ecuador. Pero además también participaron chilenos, argentinos y representantes de otras nacionalidades, por ejemplo, ingleses. Eso es un elemento clave para nosotros porque significa la unidad que en estos momentos es tan importante, tan necesaria y que constituye uno de los grandes ejes de todo el pensamiento, de la actuación del Libertador y que en la actualidad está adquiriendo más notoriedad, mayor vigencia en cuanto a que el mundo se está uniendo contra un sistema decadente y las alianzas, por ejemplo las impulsadas por el comandante Chávez,
la UNASUR, la Petrocaribe, la CELAC, tienen notoriedad actualmente, pero además hay una integración supranacional, supracontinental, que nos atrevemos a decir que es mundial, expresada en los BRIC, que significa la insurgencia de un mundo multipolar y pluricéntrico que está, por supuesto, integrando a los pueblos del mundo en una visión para nosotros muy bolivariana. Cuando el Libertador, 3 días antes de Ayacucho, convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá, lo convoca para unir, para integrar a naciones soberanas, libres, autónomas, independientes, pero unidas frente a un enemigo común. Ese enemigo común en aquel momento era el decadente imperio europeo. En los actuales momentos es el decadente imperio anglo-sionista. De manera que la visión de unidad que representa Ayacucho tiene para nosotros hoy en día absoluta vigencia. Es cierto. Ustedes han estado colocando en la palestra del debate siempre también la participación de esos pequeños héroes, esas pequeñas heroínas y grandes que a veces no se comentan en la historia. Quizás estos libros también nos ayudan a entender eso. Mujeres de la Independencia, de Carmen Clemente Travieso, es un libro que pertenece a la colección Bicentenario Carabobo y que nos ayuda también a ilustrarnos en torno a eso. Y por supuesto, dentro de nuestra historia, queremos reconocer el trabajo de heroínas actuales como Carmen Borges, que se ha dedicado a divulgar toda la filosofía y la vida de Francisco de Miranda. Y las pequeñas historias de la historia de las que ustedes siempre hablan. Pedro, ¿qué significación tiene ahora que se prepara el CELAR para recibir este evento inmenso 7 y 8 de diciembre en homenaje a Sucre y Ayacucho? Gracias, Melecira. Bueno, historia insurgente. Justamente ahí está la médula de la propuesta que ha surgido al calor de la Revolución Bolivariana y que ha tomado cuerpo con esa categoría que hoy es un día es un movimiento nacional que agrupa a militantes de la causa de una nueva historia que propone una interpretación diversa de nuestro pasado, que ofrece, ¿verdad?, como que coloca en el centro, el meollo de la percepción y del interés nuestro, los sectores históricamente excluidos, invisibilizados, que han estado, que a pesar de que fueron protagonistas de los grandes procesos históricos, fueron sacados de los libros de historia. Se perdió el interés sobre ellos, se desaparecieron, sí, se hicieron invisibles. Por eso el esfuerzo que hemos hecho para colocarlo en el lugar que corresponde. Y la otra esfuerzo de esa perspectiva de la historia insurgente es alejarnos de la idea de que la historia es un tema pasado, que es anacrónico ya, que no tiene que ver con el presente. Fue parte de los grandes ataques y acusaciones que se le hizo a Chávez, que estaba loco porque pensaba que iba a construir un proyecto en el siglo XXI con las ideas de Bolívar de hace 200 años. Este fue parte de los elementos que dijeron para decir que Chávez era un demente. Y lo que habíamos hecho era recuperar un proyecto histórico. Entonces, por eso, y tomando la inspiración que generan las palabras del profesor Omar Hurtado, nosotros, este momento maravilloso de la patria, donde estamos celebrando un momento germinal, fundacional del continente, que es Ayacucho, que pareciera una cosa lejana, pero es una cosa que está muy cerca a nosotros, lo vemos en perspectiva actual, en clave del presente. Bien lo dijo el profesor, Ayacucho es la representación del gran desafío histórico del pueblo venezolano, de nuestro proyecto histórico, que es la unidad. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hacía Sucre a 4.000 metros en vez de estar en Cumaná disfrutando, ¿verdad?, de la paz que se había instalado después de Carabobo aquí? ¿Qué hace Bolívar allá en Lima cuando se va a producir la batalla de Ayacucho? Pero Dios mío, ¿por qué no se enchinchorraron aquí
y se dedicaron a gobernar. ¿Por qué no disfrutaron de haberlos derrotado en Carabobo y en Puerto Cabello y haber sacado a los españoles de aquí? Es que el problema no era Venezuela. Esa es la gran diferencia, esa es la gran lección. Por eso el comandante Chávez se inspira y comprende muy bien. Igual el comandante Chávez sabía que lo que estábamos haciendo en Venezuela era apenas una parte. Sí. Y que se trataba del ALBA, se trataba de UNASUR, se trataba de la CELAC. Por eso, este momento que estamos conmemorando en estos tantos bicentenarios que hemos tenido, bueno, la batalla naval del Lago, todo eso forma parte de un gran esfuerzo de unión, de un plan, María Elcira, tanto con el profesor Omar como con el profesor Alejandro López. Hemos estado hablando de... Siempre se dice que Bolívar hizo el sueño, un sueño de la unión de América. No, parece que se acostó así, una ensoñación. No, fue un proyecto, lo construye. Claro, a lo mejor el sueño es inspirador y es el arranque y el motivador. Pero es un proyecto sobre el cual se actúa y se logran muchísimas cosas. Y se siguen logrando. Y se siguen logrando. La creación de la República de Colombia, que esa gran república, lo que llamamos Gran Colombia, eso fue un paso enorme en la unión. Eso fue una acción, hicieron constituciones, hicieron leyes. ¿Cómo que fue una cosa así etérea? No. También Ayacucho, la batalla de Ayacucho, Sucre allá. Y luego la convocatoria del Congreso de Panamá. Todo eso ocurre en el año 24. Es un año de nuestra América. Y tenemos nosotros que reafirmarlo y verlo así. Es cierto. Alejandro, tú eres parte de un gran equipo que puso a Venezuela a estudiar historia de la manera más entusiasta y celebratoria que se haya visto jamás en Venezuela. Antes para uno eso eran temas de esos señores que estaban allí en la sociedad bolivariana y qué fastidio, ¿para qué voy a ver yo eso? Yo lo que me aprendo son 2 flechas y paso el examen. Ustedes pusieron a estudiar a Venezuela, entonces desde las distintas instituciones que se han ido creando, tú al cargo del Centro de Estudios Simón Bolívar, ahora como viceministro de Educación, pusieron a estudiar historia a todos los venezolanos. ¿Qué le dices tú a los jóvenes que ven este programa y que dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Ayacucho conmigo? Mira, María Elcira, en principio, muchas gracias por la invitación. Bastante historia hay aquí. Bastante historia. Ahorita vamos para allá. Por eso. El profe Pedro. Sabes que uno de los mensajes, creo yo, más poderosos que tiene este bicentenario es el gran poder revolucionario de la juventud, que eso es lo que es Sucre. No solamente como un estudioso, sino podemos decir que sin duda alguna Sucre, de todos los próceres que están en nuestras estatuas, que están en las plazas, de los que se han hecho biografías, de los que se han hecho honores en el panteón, de todos ellos Sucre es el que reúne la mayor cantidad de experiencias, es el más joven de todos. Recordemos, cuando estalla la revolución en Caracas, la revolución patriota, el 19 de abril de 1810, él tiene 15 años. Y desde Cumaná empieza a militar en la Junta de Gobierno de Cumaná. Ahí mismo lo ascienden a subteniente de milicia, se encarga de artillería, no tienen 16 años y ya comanda. Sucre pasa, además tiene grandes maestros, él forma parte del Estado Mayor de Francisco de Miranda, de Santiago de Mariño, de José Francisco Bermúdez, de Bolívar. Sucre tiene la gran experiencia de haber trabajado en el Orinoco, de haber, por supuesto, conocer muy bien el Oriente, que es su terruño, pues, de haber participado en la defensa de Cartagena, de haber organizado todo el traslado de las tropas británicas desde Angostura por todo el Orinoco. Esa fue la logística que montó Sucre, de haber sido el enviado a la campaña del sur en 1821, porque mientras estaba la organización y la apuesta, pues, de la campaña de Carabobo, Bolívar había encargado a Sucre de la campaña del sur, a Pasto, a Popayán, que eran regiones muy, muy difíciles y muy antipatriotas, por decirlo así. Sucre es el que se encarga de la campaña de liberación de Ecuador, con Pichincha, que es la Carabobo de Ecuador, por decirlo así. Es el ministro plenipotenciario, o sea, el embajador de Colombia en Perú. Organiza las tropas de Perú, es general en jefe del Ejército Unido. Y pasamos en una carrera meteórica de 15 años
Él pasa de ser subteniente de milicias a gran mariscal. Creo que eso es una de las grandes lecciones que tiene este bicentenario, sabiendo que Sucre es uno de los grandes aportes, además de todo lo que hace como jefe, como dijo Bolívar, él es el hombre de la guerra. Bolívar, en una comunicación a Santander de febrero de 1825, dice: yo soy el hombre de las dificultades, tú eres el hombre de las leyes, Sucre es el hombre de la guerra. Por eso, porque de todos ellos es el que está en la guerra desde tan temprano y sin duda alguna es el que ocupó la mayor cantidad de responsabilidades con mucha diversidad de compromisos. Es cierto. Eso es un elemento y el otro, creo yo, para recordar no solamente a la juventud, sino a todo el pueblo venezolano, que Ayacucho, y lo mencionó también el profesor Alexander Torres, es la oportunidad de la construcción de la paz en América. Sucre es uno de los arquitectos de esa propuesta de paz desde 1820 con los tratados de armisticio y regularización de la guerra, y también uno lee ese armisticio que ofrece el Ejército Unido del Libertador del Perú, donde está Colombia, donde está Perú, donde está Chile, como nos decía el profesor Omar, donde están todos, y esas son las condiciones para la convivencia, son las condiciones para los españoles regresar a sus casas con todos los gastos pagos, porque eso era parte de lo que se implicaba, además del perdón, de lo que es la necesaria, la necesaria convivencia en lo que se proyecta, como nos dice el profe, en la América Unida. La América Unida no podía estar en guerra, no pudiera estar en un desgaste continuo. Claro. Así que la paz es otro elemento muy importante de este bicentenario y bueno, ha sido parte de esa doctrina del Libertador, el buen trato al vencido. Es cierto. De eso se trata y eso ha sido uno de los puntos esenciales en los que hemos hecho énfasis en los contenidos del Diplomado Villa y Obra del Libertador, que ya está en su segunda cohorte en este momento. Maravilla, qué éxito. Bueno, seguimos hablando durante el programa de este hermoso hito en estos bicentenarios, el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Ya venimos con más de la librería mediática. Había que pensar en un personaje que obsesionó, deslumbró a Ángel Rama, que se llamó Rufino Blanco Fombona. Primero como persona, luego como escritor, luego como condottiero, un ser humano fantástico, porque combinaba todas esas cualidades que realmente hacían del hombre mítico, pero al mismo tiempo bolivariano como nadie, Sí. pariente de Bolívar. Pero en todo caso, él desde España crea la primera idea de crear, luego de formar una biblioteca. América se llamó. Editorial América. Editorial América, perdón. Editorial América, no, Editorial América, gracias por recordar. Pero que una de esas, la estructura tenía entonces muchísimas áreas. Una de ellas era una sección de Biblioteca Ayacucho dedicada exclusivamente a la historia. Ángel Rama ve, por supuesto, en esa primera creación de una institución, de un hecho editorial latinoamericano con el nombre de Ayacucho. No olvidemos nunca lo que significó Ayacucho, y todos sabemos que fue la liberación total de la América nuestra. Es decir, por fin se destruyó, se llevó al suelo la famosa colonia americana, latinoamericana, que fue la de España. Pero todo quiere decir que en ese momento se crea pues una especie de situación, de coincidencia favorable para que Blanco Fombona hiciera lo que hizo. Pero Ángel Rama no solamente toma como punto de referencia esa colección, Biblioteca Ayacucho, de
Guzmán Blanco, no, de Rufino Blanco Fombona, porque yo había hecho los Sí, nombres. sí. Entonces, lo que Rufino quiero Blanco explicar aquí Fombona. ahora es qué pasa, porque el sentido de tradición, de pasado viviente, que siempre estuvo presente en el pensamiento latinoamericanista de Ángel Rama, indudablemente. Que es quiénes fue. Él tuvo que pensar, y como en efecto lo dijo cuando presentó una vez el proyecto, sino de dónde venimos nosotros para crear esta biblioteca Ayacucho. ¿Qué es lo que realmente vamos a proponer? No es original. Somos como el eco de aquella colección de Rufino Blanco Fombona, la colección Biblioteca de Ayacucho, que era más para la historia. Pero al mismo tiempo sabía que existía la Biblioteca Americana de Enrique Ureña, importante. Y luego la otra que se llamaba, y se llama por supuesto la Biblioteca La Casa de las Américas. Y por lo tanto, él sabía que era un eco que redundaba en beneficio de lo que se llamaba la presentación más allá de nuestra frontera, de nuestra regionalidad. Bueno, excelente, Luis Alberto. Recordamos esa parte de la entrevista que le hicimos a Luis Alberto y a su equipo en los 50 años de Biblioteca Ayacucho, que se celebraron en septiembre de este año. Y hemos traído, por supuesto, algunos de sus títulos. En especial hemos destacado La Doctrina del Libertador, El Pensamiento de Sucre y un libro de Federico Brito Figueroa. Asimismo, hemos destacado un libro uruguayo de las cartas de Ángel Rama, fundador de Biblioteca Ayacucho, junto con otros venezolanos. Y Pedro nos ha traído novedades. Por supuesto, la revista Libertador 8 estrellas, reseñada ayer por el presidente Maduro, el número dedicado a Ayacucho. Estos son productos de una calidad editorial impresionante. La campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur, de William García, por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Simón Bolívar, el padre de Ayacucho, resumen sucinto de la vida del general Sucre, el libertador en la marcha del sur, acercamiento histórico de la independencia peruana y la solidaridad bolivariana en 1823, varios autores. Bicentenario de la batalla de Junín, documentos, memorias y poesía. Son novedades que vamos a estar comentando en otros programas. Y esto me lo conseguí yo en la biblioteca de intercambio del Parque Vizcaya y me lo traje, por supuesto, estaba nuevecito, no sé por qué lo dejaron en la biblioteca, seguramente lo tendrían repetido. Un libro de fotos de atardeceres de Juan Griego, pero que tiene una nota histórica. Nos dicen aquí, de acuerdo con los escritos del profesor Jesús Manuel Subero, Bolívar traía consigo en 1816 la imprenta, que luego se convertirá desde Angostura en la imprenta de la Independencia, produciendo el órgano de comunicación de los patriotas que él llamaría Correo del Orinoco, y bellas fotos para acompañar estas notas en este libro precioso. Estamos entonces ante la celebración de los 50 años de Ayacucho, que eso tiene que traer como consecuencia la reimpresión de libros de esa biblioteca, que es una joya. No está ni siquiera completa en la sede de Ayacucho, no sé si lo estará en la Biblioteca Nacional por depósito legal. Es importante la reimpresión. La felicitación al CELAR por dos eventos recientes que han tenido lugar, que apuntan a la médula de la institución: investigación, estudio, lectura. La develación del mural del hall principal, la autoría de Juvenal Ravelo, estamos viendo imágenes acá en pantalla. El coloquio internacional Ayacucho 1824-2024, Unidad, Soberanía y Paz, el inicio de un posgrado en estudios de Nuestra América. Es todo muy hermoso. ¿Cómo sienten ustedes como historiadores? Yo creo que nunca habían sido tomados en cuenta tanto los historiadores como ahora. Bueno, el comandante Chávez tenía la historia como un eje principal de la política, ¿no? Ayer en un evento que teníamos, comentamos precisamente el poder político que tiene la historia, la historia como forma de conciencia, la historia como forma de organización. Nosotros, si vemos el concepto común que hay en las leyes, es alrededor de la memoria histórica de un territorio. Sí. Y ese es nuestro proyecto. El socialismo bolivariano tiene que ver con esa realización, como nos comentaba el profe Pedro, de esos objetivos de la historia insurgente, que es vernos todas y todos como sujetos históricos y entender que la historia va más allá de los grandes procesos, de los grandes personajes, sino cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad es también
está inscrito en el quehacer histórico. Sí. No es una cuestión del pasado, y es una gran responsabilidad nacional tener a la historia en el centro. Así es. Así que bueno, nosotros por supuesto que nos sentimos muy bien, el gran colectivo del Movimiento de la Historia Insurgente, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, los cronistas comunales, toda la cantidad de maestros y maestras que existen en el país, nos sentimos muy contentos porque además estamos, no solamente nos han tomado en cuenta desde hace muchísimo tiempo ya en la Revolución Bolivariana, sino también tenemos oportunidad de proponer y trabajar y tomar acción concreta Mira, hacer para la la historia transformación. viva, no solamente los académicos de la historia, que también hacen su trabajo desde hace muchos años, sino todo este movimiento que alrededor de la historia se ha formado. Pedro, trajiste una nueva edición de tu libro. Pero yo no de te había tu- dicho nada, ¿no? Me descubriste, ¿no? Te descubrí porque te lo vi cuando, Sí. te vi cuando llegaste. Bueno, Que- traje para ofrecértelo a ti y a Isidoro. Isidoro. Sí, este es un libro que continúa con, Era para mostrarlo. con el propósito de seguir en una línea de indagación sobre el proceso de construcción de la memoria nacional en Venezuela. Cómo se armó esa representación del pasado que se hace a partir del propio momento de la independencia y que termina siendo un factor de dominación durante la extensa Cuarta República de 168 años, esa construcción de la memoria nacional, ese relato histórico nacional, casi siempre excluyente, racista, sexista, terminó por darle soporte ideológico a la Cuarta República, o incluso el rapto de Bolívar. Desde ese momento en que está ese libro que lleva por nombre La República Parricida, que estudia la década en que Páez al frente de la República y habiéndose consumado la traición, las oligarquías tratan de esconder al libertador. Lo ignoran, lo esconden, lo omiten. Y lo siguieron haciendo hasta hace poco. Sí, buscando manera de ocultarlo, que no apareciera, porque era tan fuerte su presencia que ellos temían que Bolívar, que tenía un proyecto antagónico al que nació, al oligárquico que se impuso, temían que ese recuerdo, esa memoria de Bolívar Libertador, como ocurrió, se volvió un fantasma y empezó a jalarle los pies a quienes lo traicionaron, y entonces ellos raptan a Bolívar y lo usan para eso. Por eso lo ponen en estatua, por Sí, eso arman sí, lo alejan que de la llaman gente. el culto a Bolívar, que fue una manera de crear una devoción ya no popular, sino oligárquica, Exactamente. que es lo que Chávez echa para atrás. Sí. Cuando Afortunadamente. Chávez aparece, termina de recuperar al símbolo Bolívar para la causa popular. para el Ediciones proyecto. La Letra que Falta. Está Sí. buenísimo el nombre de la, Sí. de la editorial. Aquí tengo yo un libro que se publicó justo el año que se nos fue Chávez, Venezuela vista e imaginada, un recorrido visual por nuestra historia, y está La Batalla de Ayacucho de Antonio Herrera Toro, esta obra plástica que retrata pues ese momento histórico de Venezuela. Tú eres cronista de Caracas también, cronista de Caracas. Y yo creo que este acercamiento de la gente a la historia es que nos empezaron a mostrar la historia como ese cuento que nos echamos todos de lo que pasa en nuestro entorno. Y entonces la historia, más allá de ser esa cantidad de fechas y próceres en bustos de próceres en plazas, pasó a ser el cuento que nos echamos nosotros, ¿verdad? Está bien conceptuado así. Sí, realmente el extraordinario libro de nuestro buen amigo, el profesor Pedro Calzadilla, narra la parte esa donde las mini repúblicas que surgen al desmembrarse la Colombia de Bolívar pretenden esconder, como él muy bien dice, secuestrar al libertador. Ese secuestro se completa más adelante con el descubrimiento de que no hay un elemento que aglutine más que en la figura del libertador. Y eso empieza en 1842 con la repatriación de los restos del libertador, y hace unas 2 semanas se cumplieron 150 años de la erección de la estatua ecuestre del libertador en la Plaza Bolívar. Tanto la repatriación
como la erección de la estatua, son ejemplos de la nueva modalidad que propone la oligarquía para secuestrar la figura del libertador y convertirlo en un elemento a su servicio. Evidentemente, eso es el reflejo de la visión que tienen ellos de la historia. La historia para ellos es la historia al servicio de una élite, la historia es al servicio de un centro político, la historia es para ellos está al servicio de unos intereses específicos. Evidentemente, Caracas no escapa a esa visión, porque Caracas es el centro de ese modelo que ellos pretenden construir. Y Caracas no es toda Venezuela. Encontramos partes significativas que se han ocultado, que se han manipulado. Un ejemplo de ellos es que hablamos de la campaña Admirable. Y cuando hablamos de la campaña Admirable, nos referimos a la que desarrolla el entonces brigadier Simón Bolívar hasta desde el paso del río Táchira hasta la toma de Caracas. Pero simultáneamente se desarrolla la campaña Admirable de Oriente con dos grandes líneas, la línea costera y la línea interiorana, cuyo gran ejemplo son los 5 sitios de Maturín. Por eso muy bien dice el escudo del Estado Monaga, resistió con valor. Otro ejemplo, la campaña de Guayana. Se ha manipulado tanto la campaña de Guayana como el protagonismo del general en jefe Manuel Carlos Piar. Y hay quienes piensan que exaltar a la actuación del general en jefe Manuel Carlos Piar es disminuir la actuación del libertador. Así como hay quien piensa que exaltar la actuación del mariscal Sucre en la batalla de Ayacucho es disminuir la figura del libertador. Todo lo contrario, es acentuar, es destacar, es difundir la capacidad de líder que tuvo el libertador. Así ocurre con, por ejemplo, el caso de nuestra Guayana Esequiba, que la historia oficial prácticamente, oficiosa, mejor dicho, la ha silenciado y junto con ellos ha silenciado a quienes tuvieron un protagonismo fundamental allí. Caracas es un buen ejemplo, porque de Caracas se tiene la imagen difundida de que llegó el conquistador y plantó un palo en la Plaza Mayor y fundó la ciudad y tomó posesión del valle en nombre de los reyes. Pero resulta que eso no ocurrió así. Caracas no tiene ni siquiera acta de fundación. Las investigaciones desarrolladas por el doctor Mario Zanoja y la doctora Iraida Vargas, entre otros, han demostrado que Caracas ni siquiera empezó donde está la Plaza Mayor. Las investigaciones que ellos desarrollaron, los testimonios que ellos lograron encontrar, demuestran que empezó más bien cerca donde está actualmente la Escuela Superior de Música. Ese es el centro inicial de Caracas. De hecho, uno de los primeros templos que se construye es el templo de San Mauricio, la actual Santa Capilla, que servía, digamos, a los excluidos que no tenían posteriormente acceso a la catedral como tal. Entonces, Caracas es un ejemplo de esa historia que nos han contado, que nos han mal contado, donde se excluye a los afrodescendientes, a los descendientes de los pueblos originarios, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Y no es un decir, están presentes significativamente en la historia nacional. Las mujeres, los afrodescendientes, los descendientes de los pueblos originarios, los niños. Un ejemplo, por ejemplo, en la batalla de Boyacá, 2 niños tienen una importantísima actuación, porque son 2 niños los que apresan y entregan al general
al Barreiro, al Ejército Libertador. 2 niños que Bolívar los asciende, los incorpora y los asciende al Ejército Republicano, les asigna una pensión que, por cierto, los antibolivarianos nunca le pagaron. Bueno, como es costumbre de los antibolivarianos de no cumplir la palabra, pero nosotros sí somos gente de palabra. Y seguimos en un ratico con más de este programa especial en homenaje a nuestra historia y en especial al bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Hace 200 años el Ejército Libertador demostró su fuerza e ímpetu bajo el mando de Bolívar y Sucre al lograr una gran victoria. La derrota definitiva del Imperio Español. Coloquio Internacional, Ayacucho 1824-2024. Unidad, soberanía y paz. Los días 7 y 8 de diciembre en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, CELAC, Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Sucre, el Sucre inmortal, el Sucre humano, el Sucre con familia, el Sucre con hijos, el Sucre que aprendió a forjarse a sí mismo. Y para ello tenemos que remontarnos por allá, por Flandes, por Francia. De allá viene la familia Sucre. La familia Sucre viene de Francia llega a Cuba, de Cuba llega a Venezuela, y resulta que su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y él eran militares. Entonces íbamos a ver su génesis. Sucre, el militar y el estratega. Desde 1821, Sucre sale de Venezuela a liderar la campaña del sur, participa en la batalla de Pichincha, en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, en la batalla de Talqui, además de otras batallas de no menor cuantía que fueron importantes para la independencia y sacar el imperio español y al último virreinato de aquí de la América, hasta su asesinato un 4 de junio de 1830 por la Sociedad Filológica y el Club. Esas ambas dos inclusive fueron las que estaban trabajando a través de los asesinatos. Primero quisieron asesinar a Bolívar y luego a Sucre, que lo lograron. Más, acabaron con el hombre, no con el lidiar, no con su legado, no con su filosofía. Desde el año 1993, desde el cuartel Manuel Felipe del Toro, hoy cuartel Diego Ibarra, en el Salón de la Patria de la Guardia de Honor Presidencial, nació la Fundación Sucre. Ahí dio sus primeros pasos, comenzamos a investigar su vida, su filosofía, lo que iba haciendo, y fuimos en un progreso de crecimiento hasta que en el año 2008, mi amigo y hermano Yehuda Daniel Chucrún Levi ingresó a nuestra honorable fundación y comenzamos a hacer otro tipo de trabajo de índole social, de índole educativo, y desde allí comenzamos a proyectar libros, comenzamos a hacer libros, comenzamos a hacer programas de televisión, comenzamos a hacer programas en nuestras redes sociales, comenzamos a hacer programas de radio, y desde el 2008 hasta el 2024 hemos estado en un constante andar para dar a conocer la filosofía, la visión. Nosotros lo llamamos el legado de su pensamiento, su alma escrita en el papel. Bueno, más de 15 años tienen ellos, así como en el Centro de Estudios Simón Bolívar tienen 4 años hablando de la memoria de Bolívar, ellos hablando de Sucre. Con una frase terminemos el programa. ¿Qué dices tú? Yo invito
al pueblo venezolano, a nombre del Centro Nacional de Estudios Históricos, a que lean en clave de actualidad nuestra historia, porque resulta que cualquier acontecimiento que tomemos de nuestra historia nacional no es solo pasado, son hechos de total y absoluta vigencia. Mi invitación es al pueblo en general a que estudien en clave de actualidad la historia venezolana, que tiene suficientes enseñanzas en cuanto a la forma de resolver los problemas de nuestra contemporaneidad. ¿Y tú, Pedro? Mira, dos invitaciones y agradeciéndote la invitación, como siempre tú le guardas un espacio a la historia que valoramos enormemente. La primera invitación que quiero hacer es al coloquio. La semana que viene se van a realizar un conjunto de actividades, quizás la que tiene un más alto perfil internacional es la que vamos a hacer en el Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe Rómulo Gallego, en Altamira. Allí se va a realizar el coloquio internacional Bicentenario de Ayacucho, Soberanía, Paz y... no recuerdo. Unión, Soberanía y Paz. Están todos invitados por la página web del Centro de Estudios Simón Bolívar, se pueden registrar e inscribir. Esa es la primera invitación. Y la segunda, como este es un programa de libros y de lectura, yo quiero recomendar de manera especial a nuestro pueblo, a quienes nos escuchan, a que lean una pieza que consumó la obra intelectual del Libertador y testimonia la amistad y el amor entre Sucre y Bolívar. Bolívar nos dejó un testimonio de su afecto y su aprecio, su amor por Sucre, cuando escribe, apenas unos meses después de librada la batalla de Ayacucho, escribe una breve biografía del Libertador, vamos a decirle así, se llama Resumen sucinto de la vida del general Sucre. Es una obra, es un escrito extraordinario, lleno de poesía, lleno de amor. Ahí se ve el Bolívar intelectual también y el Bolívar jefe líder que tiene a su hijo y le reconoce su liderazgo y lo encumbra a la gloria con este breve ensayo. ¿Y tú? Que Ayacucho no termina en 1824. Nosotros desde el Estado venezolano hemos estado en el ciclo de la conmemoración de los bicentenarios. Ayacucho abre las puertas de la Unión. Esa unión, en una de las primeras realizaciones, es la creación de Bolivia como república independiente el 6 de agosto de 1825. Entonces, quisiera recordar a todas y todos que el próximo bicentenario que estaremos celebrando es el 6 de agosto de 1825, 2025, la creación de Bolivia, que lleva el nombre de Bolívar y su capital, Sucre. Y cerrando el año tenemos otro hermoso bicentenario, que son los 200 años de una medida que tiene muchísima actualidad, que es el decreto de conservación del ambiente que hace Bolívar el 19 de diciembre en Chuquisaca. Bueno, pero entonces tiene que venir para acá Rosinés Chávez, que está en todo ese tema ecológico, para que nos hable de ese tema relacionado con la actualidad. Y nosotros queremos felicitar a Sergio Rodríguez. Han estado viendo allí en pantalla el libro que él acaba de hacer sobre Ayacucho y lo está presentando mañana a las 2 de la tarde en la Feria del Libro Ricardo Palma en Lima, Perú. Ayacucho, la más gloriosa victoria del Nuevo Mundo, es una novedad editorial venezolana que se está presentando allá y queremos volverles a recomendar estos dos libros que tuvimos la semana pasada, Bolívar y Espinosa, Reflejos Doctrinarios, de Jorge Dávila, y para leer a Espinosa, porque son ideas que Bolívar analizó y estudió. Y tenemos pendiente también esta entrevista que nos ofreció Freddy Ñáñez con Jorge Rodríguez y Freddy Ñáñez hablando de sus más recientes poemarios. En cualquier momento la vamos a tener al aire. Se quedan con nuestras curiosidades y noticias literarias. Los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Soy María Elcira Matute. Curiosidades y noticias literarias. Una nueva edición de la Feria del Libro de Guadalajara se celebra en México.
Teodoros, la nueva novela del rumano Mircea Cărtărescu, se ha presentado en España. Supongo que muchos de los lectores y amantes de la obra literaria de Mircea Cărtărescu esperaban con una cierta emoción y ilusión la aparición de su última novela, Teodoros, que acaba de aparecer en España. Pero lo cierto es que esas expectativas estaban justificadas, porque después de la última gran obra, que fue Solenoide, nos parecía a todos que superar ese tour de force iba a ser muy difícil. Bueno, pues no es así. Es cierto que Mircea Cărtărescu ha dado un volantazo, un golpe de timón en su obra narrativa, o en cierto modo ha recuperado algo que ya hizo en el pasado, que fue El Levante, que los lectores también tienen al alcance de la mano en español, para ofrecernos un libro de aventuras, una falsa novela histórica. Todo parte de la vida de un sirviente que nace en Valaquia, y este personaje, llevado por una ambición absoluta, aspira a convertirse en lo más alto, que es ser emperador. Y lo va a conseguir, o digamos que lo va a conseguir. A lo largo de este viaje, que transcurre en un siglo XIX convulso y, en fin, lleno de violencia, de guerras, de injusticia, vamos a acompañar, como digo, a Tudor, que se va a convertir en Teodoros, a través de Valaquia, a través del archipiélago griego. El profesor Luis Sánchez, de la Universidad de los Andes de Colombia, nos dice algo interesante sobre los mapas. ¿Profe, por qué usan los mapas al revés? ¿Y quién dijo que están al revés? El asunto con el mapa que supuestamente está al revés es una perspectiva que nos han hecho creer que están al revés, pero eso es para beneficiar a algunos y que otros queden invisibilizados. Nosotros que vivimos al sur hemos estado históricamente invisibilizados. Míralo de esta manera. Si yo tengo esta bolita y nos imaginamos que es el mundo, y yo te pregunto que señales dónde es arriba, seguramente lo más lógico es que digas que es aquí, porque como para nosotros arriba es donde está la cabeza, pues aquí decimos que es arriba. Pero si esta bolita yo la cambio por esta bolita, que ya tiene una referencia para nosotros, y la pongo de esta manera, y te pregunto que la señal es dónde está hacia arriba y dónde está hacia abajo, pues seguramente ahí miras dos veces, miras lo que hay ahí, y dices, ah, pero es que ya no puede ser aquí, porque Norteamérica está acá, así que hacia arriba debe ser acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estamos en el espacio, el globo está flotando, y en el espacio no hay un referente hacia arriba y hacia abajo. En ese sentido, cualquier lugar en el espacio es hacia arriba, cualquier es hacia abajo. Por lo tanto, utilizarlo así es tan correcto como utilizarlo así. Lo que ocurre es que cuando lo utilizamos así es un argumento político, que los países que poderosamente se ubican al norte y que históricamente han dominado al sur, nos dijeron que había que leerlo de esta manera. Porque arriba es lo que nosotros consideramos como culturalmente más, y abajo es lo que consideramos como culturalmente menos. Y eso hace que quedemos invisibilizados y ellos quedan como protagonistas. Por eso yo utilizo el mapa así.